Bendiciones, mis amados, te habla tu hermano y amigo predicador Nelson. En esta oportunidad voy a compartir un tema de dónde van las personas al morir. ¿Será que cuando muere alguien su alma y su espíritu desaparecen? No pasa nada, como dijo uno por ahí. No pasa nada, su alma, el alma duerme o su espíritu duerme, están durmiendo. ¿Dónde van? ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? ¿Dónde van los que mueren en Cristo? ¿Dónde los que nacieron de nuevo, los que fueron renacidos, los que fueron regenerados? ¿Y dónde van aquellos donde no recibieron salvación y vida eterna? Los que no fueron salvados de ese lugar de tormento, porque eso es lo que significa salvación, ser salvado de ese lugar de tormento, salvarte de la condenación eterna, por supuesto. Es lo que de eso te quiere salvar, porque alguien me preguntó, pero ¿de qué me quiere salvar Dios? ¿De qué te quiere salvar Dios? De la perdición eterna, del tormento eterno, de la llama de fuego, del fuego que nunca se apaga, de allí, en primera instancia, y también de la ira de Dios que viene al ser humano por haber rechazado el mensaje. De eso te quiere librar el Señor. Entonces, vamos a mirar a ver qué nos dice la Escritura, porque, bueno, se ha levantado una cantidad de herejías que algunos dicen que eso que no existe, que, en fin. Bueno, vamos a ver qué dice. Lucas 16, del 19 al 31. Muchos dicen que es una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Cuando el Señor, dice la Biblia que el Señor les hablaba en parábola para que ellos no entendieran los misterios del reino. Y le dijo, pero a vosotros les ha concedido entender los misterios del reino. ¿Qué era una parábola? Era el Señor, por medio de cosas naturales, normalmente era con cosas de cultivos y esas cosas, como la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Entonces, esa parábola, el Señor usa ejemplos que ellos conocían perfectamente, que era el cultivo, en sembrar, en recoger y todas esas cosas. Ahora, una parábola, alguien dijo por ahí, escuché, yo tengo esa enseñanza sobre qué es una parábola en YouTube, ¿no? Entonces, alguien dijo, ¿no? Que era como un cuento de Caperucita. Yo dije, Dios santo, Padre eterno. Mire, las parábolas son verdades espirituales, como ahí en la parábola del sembrador. El Señor dice, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una de las semillas cayó en espino, otra cayó en piedra, otra cayó aquí, les habló así a los judíos, a los fariseos y a los saduceos. Cuando él va, aparte, los discípulos dicen, Señor, explícanos la parábola. Y él le explica la parábola. Son verdades espirituales, son cosas que suceden realmente. Él explica la parábola. Y le dicen, bueno, cuando el que siembra, el sembrador, es el que siembra la parábola. Y sigue explicando, no lo voy a explicar, hasta Mateo 13 analiza y le dice, los espinos representan esto, las piedras se representan esto. O sea, es una representación de cosas espirituales. Si esto fuera, que no lo es, una parábola, está hablando de cosas espirituales que suceden a las personas al morir. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una parábola y una historia? En las parábolas no hay personajes reales. Son ejemplos que se utilizan. Son ejemplos de cosas que se utilizan, de cosas naturales. No se usan nombres propios. Aquí se utiliza a Abraham, se utiliza a un hombre que se llamaba Lázaro, se utilizan los profetas, habla de la ley dada a Moisés. ¿Entienden? Entonces es una historia, y si fuera una parábola son verdades espirituales. Ahí se las dejo. Entonces en Lucas 16, 19 al 31 dice, había un hombre rico que se vestía con púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echando a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Escuchen, al seno de Abraham, o a la protección donde estaba Abraham. Y Abraham murió por fe. Este mendigo tenía fe en Dios. Y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades, porque muchos dicen que el Hades es el sepulcro, es la tumba, es la cajita esa donde meten los cuerpos, no es eso. Dice, y en el Hades, ¿qué es lo que estaba en el Hades? Su ser espiritual, su interior. El cuerpo quedó en la tumba, quedó en la cajita, pero él fue a un lugar, dice, y en el Hades alzó los ojos, podía mirar, estando en tormento podía sentir, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, en su seno o en el paraíso. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tenía una sed indescriptible. Pero Abraham le dijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dos lugares distintos, pero se podía mirar. Se podía mirar. Entonces dice que era consolado. Lázaro no estaba durmiendo, había sido consolado porque ya no tenía dolor ni sufrimiento, nada. Estaba esperando la regeneración de su cuerpo más adelante. Que todavía no ha ocurrido, por supuesto. El 26 dice, además de todo esto, hay una gran cima una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No podían pasarse de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que significa? Dice, hay una gran cima, pero cima con S. Cuando la palabra cima se escribe con S, nos está indicando un abismo, algo muy largo, una profundidad inmensa. Ahora, cuando se escribe cima con C, es cuando uno dice, en el contexto uno dice, no, voy a subir la montaña para llegar a la cima. Está hablando de una altura, lo más alto de algo, de una montaña, de un edificio, de lo que sea. Entonces dijo, te ruego pues, Padre Abraham, que envíe a la casa de mi padre. Tenía recuerdo de su familia, recordaba, tenía memoria de su vida en esta tierra, en este mundo físico. Entonces te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Él cuando llegó ahí se dio cuenta que si era verdad lo que decía la palabra de Dios. Porque esta descripción la está haciendo nuestro Señor Jesucristo y algo que ya había sucedido. O sea, que eran en el tiempo de la ley, posible, sí, en el tiempo de la ley. El 29 dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que está hablando de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, ellos tienen la palabra de Dios. Óiganlo, o sea, que oigan la palabra de Dios, oigan lo que Dios dice, porque dice la Biblia que la ley y los profetas hablaba de nuestro Señor Jesucristo, testificaba de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dijo, no, Padre Abraham, porque alguno si fuere de ellos entre los muertos se arrepentiría. Y que le dijo a Abraham, si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer, aunque alguno se levante entre los muertos. Si una persona en ese tiempo no le creía la palabra de Dios, cuando Jesucristo vino no lo iba a reconocer, como sucedió entre los fariseos, porque ellos tenían la palabra en letra, en conocimiento, en teología, pero no tenían revelado al Cristo verdadero. Bueno, algunos dicen lo que yo le dije, que muchos dicen que después que muere no pasa nada. Ahora vamos a leer Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, estos son personas que fueron salvadas, eran salvas. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Dónde vio? Debajo del altar. ¿Dónde estaba? En el cielo. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas sin cuerpo y podían hablar, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de su consiervo y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Fíjense, Apocalipsis 6, donde ya la tribulación ha comenzado. Apocalipsis 20, donde ya nos habla donde nos habla del tiempo de la gran tribulación. Ya lo vamos a ver, mira, Apocalipsis 24. Recuerden lo que les dice. Y se le dio vestidura blanca y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 24. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca, ni en su frente, ni en sus manos. La marca de la bestia comenzará a los 3 años y medio cuando comience la gran tribulación. Y dice, voy a repetir de nuevo el pasaje. Y no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos. Y vivieron. ¿Quiénes vivieron? Esto, las almas, porque lo que recibe, lo que resucita es el cuerpo. ¿Cómo se levanta un cuerpo nuevamente? Cuando recibe otra vez su alma y su espíritu. Entonces es la Biblia que nos llama que resucita, que se levanta nuevamente. Dice, y esa alma dice, voy a leer nuevamente, y vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de jugar, y vi las almas de los decapitados. Y después más adelante dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Estas almas que habían ser muertos igual que los del capítulo 6. Porque ellos les dijeron, también dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Y en el 20 dice, y vi, se sentaron tronos sobre ellos los que recibieron facultad de jugar, y vi las almas de los decapitados. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, ya se completó el número, entonces iban a reinar con Cristo 1000 años. Apocalipsis 1:18, el que tiene autoridad de las muertes y del Hades es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. Llave tiene que ver con autoridad. Está hablando metafóricamente el Señor. Aunque es metafóricamente y dice llave, está hablando de autoridad. Significa algo esa llave, la autoridad. Y tengo la autoridad de la muerte y del Hades. Pero en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es un lugar donde van las almas, el ser interior, alma y espíritu de los que no recibieron salvación, de los que no fueron librados de ese lugar. ¿Dónde estuvo el Señor 3 días y 3 noches? La Biblia nos habla de 3 lugares. Uno de ellos, el Salmo 16:10, que es un salmo profético que se cumplió en Hechos 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos veas corrupción. ¿Dónde dice que no iba a dejar su alma? En el Seol. Hechos 2:27 es el cumplimiento de esa profecía, que dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué es el Hades? El lugar de tormento. O Jesús murió y fue a dormir, fue a descansar, no fue a algún lugar. Si fue a un lugar. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, yo digo que son, bueno, la Biblia dice que fueron 3 lugares. Ahora, ¿dónde estuvo el primer día, el segundo día? ¿Dónde el orden de donde él estuvo? No lo sé. El tiempo de donde él estuvo, tampoco lo sé. ¿Qué le dijo él al mendigo, al preso que está, al ladrón que estaba al lado de él? En Lucas 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero todavía el paraíso no estaba en el cielo, porque Jesucristo no había resucitado. Está hablando del seno de Abraham, que lo llama el paraíso, donde hay reposo, donde hay descanso. ¿Dónde estuvo más? Bueno, ya vimos que estuvo en el Hades, ¿verdad? Aquí está hablando en el Hades, que es el lugar de tormento donde van las personas que mueren sin Cristo. Eso es lo que describe las Escrituras. Aquí dice que estuvo en el paraíso o en el seno de Abraham. Recuerde que él dice la palabra de Dios y llevó cautiva la cautividad. Esto, cuando Cristo muere y resucita, ese lugar del seno de Abraham desaparece. No es más mencionado, es más nunca en la Biblia, luego de la resurrección de Cristo. Romanos 10:6-7 dice, pero la justicia que es por fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y te da la interpretación de esta pregunta. Dice, esto es para traer abajo a Cristo. O sea, ¿quién va a subir arriba para traer a Cristo? Nadie, no tenéis que hacer nada, tenéis que creer en Él. Y el 7 dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos.
La palabra que se utiliza aquí, ¿quién descenderá al abismo? Esa palabra está relacionada siempre con demonios, siempre son con espíritu inmundo, que me indica que Jesucristo estuvo en ese lugar también. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo? No se sabe. En esos 3 días tuvo la Biblia describe 3 lugares. También hay otro pasaje que dice que él estuvo en el centro de la tierra. También dice que estuvo en lo más profundo de la tierra. Entonces, esa palabra abuso viene de griego, abismo, viene de griego abuso, que fue traducida como abismo, pero es algo sin límite, es algo que no tiene fondo, es algo terrible. Recuerdan los endemoniados de Ganadeno que les dice, Señor, no nos envíes al abismo, sino envíanos a los cerdos. Imagínense, ni los demonios querían ir a ese lugar de tormento horrible, de oscuridad y terror. Y bueno, relacionado siempre está relacionado con demonios, y aquí nos dice que Jesucristo fue a ese lugar. Dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para traer a Cristo de entre los muertos. El anticristo será poseído por un demonio que sube del abismo. El anticristo será poseído por un demonio, eso es a los 3 años y medio, lo que describe en Apocalipsis 3. Lo que describe cuando él rompa el pacto de paz, los 3 años y medio, rompa el pacto de paz. También según el Tesalonicense describe ese tiempo. Entonces, bueno, eso está, lo de los demonios, que está relacionado a que el anticristo será poseído por un demonio, Apocalipsis 11:7, y el capítulo 17:8 también. 11:7 y 17:8. Fíjense lo que dice Pedro. En 2 de Pedro 1:13 al 14 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, escuchen, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Y qué es lo que abandona el cuerpo? Él dice que iba a abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me lo ha declarado. Fíjense lo que dice Pablo, estando vivo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ahora nosotros podemos saber que fue Pablo en espíritu, porque el cuerpo dice que la sangre, la carne y la sangre no pueden entrar allá en ese lugar, en el tercer cielo, en el cielo. Fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo. ¿Qué era lo que estaba fuera del cuerpo? O fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es permitido expresar al hombre. Pablo fue sacado, llevado, así como fue Pedro en Apocalipsis 14:1, dice, sube acá, y dice que estaba en el Espíritu, y el Espíritu lo llevó allá al cielo en Apocalipsis 4. Dice, entonces repetimos aquí, dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado a expresar al hombre. Aquí nos está diciendo primero en el versículo 2 que fue arrebatado al tercer cielo. Y nos dicen, en el cuadro dice que fue arrebatado al paraíso. O sea, el paraíso está ahora en el tercer cielo. Está ahora en el tercer cielo. Y escuchó allá palabras inefables que no les permitido dar al hombre, que no expresar al hombre. No lo pudo decir, escuchó algunas cosas que no los dijo. Fíjense lo que dice Pablo también en Filipenses 21 y 23, dice, porque para mí vivir es Cristo y morir en ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, él en las dos cosas, él quería ir morir para estar con Cristo, ¿verdad? Dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia para mí. Entonces dice, en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Porque dice, si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si es estar en Cristo, estar con Cristo, o escoger la obra. O sea, estoy puesto en estrecho. Dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué es lo que iba a partir? ¿Qué es lo que iba a estar con Cristo? Lo cual es muchísimo mejor. Y después dice, bueno, pero me es necesario quedarme porque para la obra, bueno, en fin. Pero aquí lo que estoy mostrando, hermano, es que él deseaba irse a Cristo ya, morir para estar con Cristo. Para mí es vivir en Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque iba a dormir y no iba a saber más nada. No, porque iba a estar con Cristo.
aquí, en el contexto del arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4, dice en el 13, dice, el contexto es el arrebatamiento, dice, tampoco queremos, hermanos, que no oréis acerca de los que duermen, de los que ya fallecieron, de los muertos, pues de los que ya murieron. Y está hablando de dormir en referencia al cuerpo, que el cuerpo está ahí descansando, no tiene conciencia de nada, pero el ser interior sí. Dice, que no os entristezcáis como a otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quién va a traer cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga, vamos a ver, vamos a buscar aquí rápidamente el pasaje completo para leerlo. Para leérselo. 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, para terminar el pasaje completo, ¿no? Es así. 14 lo que leí. Porque creemos que si Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. El Señor viene con todas las almas de los que eran salvos. Viene. Pero cuando se toque la trompeta, los muertos van a resucitar. Los cuerpos de estas personas, de las almas de estas personas, van a resucitar. Y van a resucitar, ¿por qué? Porque esos que vienen con Cristo se van nuevamente a volver a su cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Como me preguntó un pastor, ay, ¿y si dónde está? Sí, hermano, eso lo levanta Dios. Eso lo vuelve a formar Dios, el cuerpo de esa persona. Eso no importa si la quemaron, si lo que le haya pasado. Poderoso es Dios para hacer cualquier cosa. Entonces, el 14 dice, porque si creemos Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Vamos a otro pasaje, 2 Corintios 5, 1 y 2, 6 y 8, dice, porque sabemos que si esta morada terrenal, el cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El 6 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Tenga cuidado de todas esas abominaciones, todas esas herejías. Recuerde que estamos en los últimos días, que estamos en los últimos tiempos. Y la herejía, la apostasía, está en su máximo esplendor. Es una apostasía terrible, es una negación, es un desorden en las congregaciones, en fin, una gran cantidad de cosas, hermano, que si usted no se apercibe, si usted no tiene discernimiento, si usted se deja llevar por los rudimentos del mundo, ay, hermano, tenga cuidado, no se deje engañar, escudriña. Ahí le dejé yo una gran cantidad de versículos para que usted los analice, los lea, los vuelva a leer, los vuelva a releer. Porque sacan un texto de por allá, del Antiguo Testamento, del libro de Eclesiastés, que en fin, mal aplicado. Entonces, tienen sin analizar el contexto de qué está hablando. Entonces, es muy delicado, hermano. Toda la doctrina que está en la palabra es importante. No te dejes engañar por aquellos que te dicen, no, eso no importa, eso no salva ni pierde. Que cada quien diga lo que le da la gana. No, porque eso te lleva al error y el error te lleva a la herejía. El error, todos podemos tener errores, por supuesto, pero tenemos que corregir nuestros errores. Como por medio de la escritura, metiéndonos en oración, analizando, leyendo, pidiendo, porque solamente pedimos, Dios, dame esto, dame aquello, dame tal. Pero cuando le pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender la verdad de esto. Dice la Biblia que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Le habéis pedido esa sabiduría, ese tesoro apreciado que está en la Biblia. Se lo habéis pedido al Señor.
Eso está allí para nosotros. Eso está ahí para la iglesia. ¿Qué estáis buscando? Mirá, poné tu mirada en las cosas de arriba. ¿Qué estáis mirando? ¿Qué estáis buscando a Cristo? Para que te dé las añadiduras, no. Perdón, dice la palabra de Dios que las cosas necesarias, Dios tiene cuidado de ellas. Y te dice, mira, poné tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No estoy hablando de que nos debemos trabajar, de que no tenemos que hacer un esfuerzo, pero tu mirada tiene que estar puesta en las cosas que vienen de Dios. Y es necesario hacer esto, pero siempre la mirada allá, enfocado en lo que Dios ha dicho. No te dejéis llevar por todo viento de doctrina errática. Cuando recuerdan la parábola del sembrador, dice que una cayó entre espinos. Dice que una de ellas, el significado de esa parábola es de aquellos que se dejan llevar por las cosas de este mundo, las riquezas, se dejan llevar por las riquezas y las cosas de este mundo. Si Dios te dio la posibilidad de tener dinero, ¿para qué será ese dinero? ¿Solamente para gastar en vuestro deleite o para participar de las ayudas de las congregaciones? Eso te lo dejo ahí, hermano. Yo te lo dejo ahí, porque ahorita estamos viviendo un tiempo terrible, donde cada día vemos señales que la Biblia nos indica que son para los últimos tiempos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sea para con todos. Bendiciones. Dios me lo guarde.